told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay. Hoy cumplo sin duda uno de mis sueños de infancia y es el de probar un Porsche 911 de la generación 993. ¿Por qué es uno de mis sueños de infancia? Bueno, pues porque este 911 es el que estaba a la venta en 1994, cuando yo tenía justo 10 años y me empezaron a enamorar los coches. Pero es que además esta generación del 911 pasó a la historia como el último 911 refrigerado por aire. La siguiente generación, el 996, ya está refrigerado por agua. Y además, para todos los puristas de Porsche, y los tengo que reconocer que para mí también, esta es la generación estéticamente más bonita de toda la historia. Bueno, con solo echar un vistazo ya podéis ver que el coche enamora a primera vista. De hecho, yo creo que esta es una de las grandes obras de arte que ha dejado la marca de Stuttgart para la historia. Esto es Top Drivers y hoy nos vamos a divertir y mucho probando el Porsche 911 de la generación 993. Esta cuarta generación del 911 se presentó a finales de 1993 y estuvo a la venta desde finales de 1993, principios de 1994 hasta 1998. Bueno, se vendieron en todo el mundo aproximadamente unas 68.800 unidades de esta generación del 911. Muy pocos 911 de esta generación hay en todo el mundo, menos en Europa y menos todavía en España. De hecho, esta unidad está importada de Estados Unidos. Ahora veréis que el cuentakilómetros está en millas. Bueno, esta cuarta generación se diferencia de la tercera porque tiene unos paragolpes mucho mejor integrados en la carrocería, pintados, como podéis ver, en el color de la carrocería, y porque tiene los faros ligeramente ovalados, un rasgo distintivo que ha llegado hasta la actualidad, con la excepción de la generación 996, el que dicen es el patito feo del 911. Bueno, en el lateral fijaos que tenemos estas llantas preciosas, son de 17 pulgadas, parecen de mayor tamaño, pero son de 17 pulgadas, con discos perforados y ventilados. Tenemos, como es rasgo distintivo del 911 y en esta generación todavía más, estas aletas sobredimensionadas, el típico culo gordo del 911, espectacular, doble salida de escape, en esta versión Carrera Cabriolet. Bueno, con esta versión Carrera Cabriolet, fijaos que tenemos este pequeño spoiler que tiene la tercera luz de freno incorporada. A mí personalmente me gusta más el diseño del coupé que del cabriolet porque no tiene este pequeño spoiler, pero lo que sí tenemos a igualdad con el coupé es este alerón trasero retráctil que se eleva en función de la velocidad del coche. Me ha sorprendido y mucho que buscando el precio de este coche en el mercado de segunda mano es más caro que las dos generaciones posteriores del 911, que el 996 y que el 997. El 997 es una generación relativamente actual, comenzó a venderse en 2005, bueno, pues una unidad de 2005, 2006, 2007 del 911 es más barata que este 911 de 1996. En concreto, un Carrera Cabriolet que esté en buenas condiciones, como es el caso de esta unidad, ronda los 80.000 euros en el mercado de segunda mano. Y ni que decir tiene que el turbo de esta generación sobrepasa los 200.000 euros. Es flipante el precio del turbo de esta generación. Y lo que es todavía peor, yo creo que con el paso de los años esta generación se va a revalorizar todavía mucho más. Este 911 desarrollaba cuando salió al mercado 272 caballos, que ya son más de 30 más que la generación anterior. Esto era así tanto en el 911 Carrera como en el 911 Carrera Cabriolet, este que estamos probando. Pero es que en 1996 el motor 3.6 sufrió una actualización y pasó a desarrollar 285 caballos. Esta unidad en concreto es de 1996 y ya equipa la actualización del motor a 285 caballos, es decir, en 1996 el 911 ya coqueteaba con los 300 caballos. Bueno, como podéis ver, como os digo, estamos probando una versión cabriolet y por desgracia no podemos descapotar el coche porque acaban de cambiar la capota de este coche, capota que está completamente nueva, pero que hay que dejarla secar durante un día para que el cuero se estire completamente y quede perfectamente como nuevo. Aquí lo tenéis, la capota está como nueva. Pero como os digo, tiene que dejarse durante un día al menos secar para que se acople perfectamente al coche, no se queden arrugas y ya posteriormente poder descapotar este 911.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poco más de la auténtica joya de la corona de este coche, que es este motor Boxer, el último refrigerado por aire de la historia del 911. Bueno, lo primero que llama la atención es que el motor está colgado del eje trasero, está situado un poco más atrás del eje trasero. Este, como sabéis, es el auténtico secreto de todos los 911 para tener esa tracción brutal a la salida de las curvas, y es tener un alto porcentaje del peso del coche situado detrás del eje trasero. Bueno, el motor, como ya os he comentado, es un motor Boxer de 6 cilindros, 3.600 centímetros cúbicos y desarrolla 285 caballos en esta versión y 340 Nm de par a 5.250 revoluciones por minuto. Evidentemente, el motor es atmosférico, no tiene ningún tipo de sobrealimentación y cuenta con inyección indirecta multipunto. Bueno, las prestaciones de este coche: tenemos una aceleración de 0 a 100 en 5,4 segundos y una velocidad máxima de 275 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este 911. Bueno, como ya os he comentado antes, este coche está en millas, así que aquí tenéis los 100 km por hora, que corresponden aproximadamente a un poco más de 60 millas. Bueno, me cuesta mucho trabajo salir desde parado traccionando bien con este coche porque no tenemos prácticamente ayudas a la conducción y es muy difícil conseguir tracción, pero bueno, vamos a intentar salir lo más rápido posible y a ver si igualamos esos 5,4 segundos. El interior de este 911, bueno, rezuma deportividad por los cuatro costados. ¿Qué queréis que os diga? Tenemos una posición del volante prácticamente vertical, muy cómoda para conducir de forma deportiva. El asiento se puede situar en una posición muy baja. En la posición más atrasada del asiento os tengo que decir que una persona de 1,90 perfectamente podría conducir este 911. Yo ni mucho menos lo tengo situado en la posición más atrasada para conducir y mido 1,80. Detalles clásicos de todos los 911. Tenemos la llave situada a la izquierda del volante. En la mano izquierda tenemos los 5 relojes analógicos de todos los 911 de esta época. Fijaos que tenemos la temperatura del aceite y del agua, algo que ya no es habitual en ningún coche. Tenemos las revoluciones en el centro para conducir, que es lo más importante, y la velocidad en millas, como os decía, porque esta unidad yo creo que es importada de Estados Unidos. Bueno, me llama mucho la atención que el estado en general del coche, fijaos que este coche tiene 27 años y la generación 993 tiene 30 años en el mercado. Bueno, pues el interior de este coche está impoluto. Bueno, no os podría decir si estos asientos están retapizados porque es que la verdad es que están como nuevos, pero sinceramente el estado interior de este coche, bueno, es impresionante lo nuevo que está. Bueno, y en cuanto a tecnología, fijaos que tenemos control de crucero, tenemos climatizador, algo que me ha llamado la atención. Me gusta mucho que no hayan sustituido el equipo de audio original. Este es el audio original de Porsche, con el cassette de toda la vida, pero me parece absurdo que en un coche clásico como este sustituyan el equipo de sonido por uno más moderno. Me parece feo. Tenemos también aquí este botón que sirve para subir o bajar el alerón trasero retráctil y para descapotar el coche, poco más. Caja de cambios manual de 6 relaciones, que por cierto, fijaos lo cerca que queda del volante. Como os digo, la posición de conducción de este coche es perfecta y nada más. Yo creo que ahora lo más interesante es que nos vayamos a conducir este 911. Ya estamos al volante, ya estamos disfrutando de este 911. Bueno, un sueño de juventud que tenía yo al probar este coche y la verdad es que me lo estoy pasando como un niño. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, lo primero de todo, no sé si se va a escuchar muy bien la conducción porque, como en todos los cabrio, la insonorización no es muy buena. Este es uno de los motivos por el que yo siempre he preferido un coupé a un cabrio, y es que la insonorización de este tipo de coches, cuando estás circulando por autovía a 120 km por hora, en un coche que ya tiene 30 años, bueno, pues la verdad es que no es excesivamente cómodo a la hora de viajar. Pero vamos con lo realmente importante. ¿Es crítica la conducción de este 911?
Bueno, pues yo creo que esta versión básica, el Carrera Cabriolet de 285 caballos, no es un coche ni mucho menos crítico a la hora de conducirlo. A ver, sí que es cierto que al tener todo el peso en el eje trasero, como os decía antes, este coche tiene mucho grip a la salida de la curva. Pero estos 285 caballos, bueno, no son tantos como para que la trasera se descuelgue. Buah, la tracción de este coche es brutal. Esos 285 caballos no son tantos como para que la trasera se descuelgue al más mínimo roce del acelerador. Hay que ser mucho más agresivo con el acelerador para que a la salida de una curva tengamos un sobreviraje muy acusado. A mí me parece que este coche, a pesar de tener ya 27 años, en concreto esta unidad, no me parece que esta generación del 911, en esta versión carrera, no estoy hablando del turbo evidentemente, pero en esta versión carrera no me parece un coche crítico a la hora de conducirlo. Me parece un coche que para diario podría ser incluso una buena opción. Al tener este coche esa distribución de pesos, en el que el 60% está colocado en el eje trasero o incluso detrás del eje trasero, hace de la conducción de este coche muy especial. Lo que más me ha llamado la atención es lo estable que es este coche en frenadas fuertes. Cuando frenamos fuerte, el coche es tremendamente estable, no se mueve de la trazada. Es muchísimo mejor incluso que muchos coches modernos que he probado con equipos de freno evidentemente más potentes. Fijaos que este coche tiene 304 milímetros de disco en el eje delantero y 296 en el eje trasero, que no parece mucho. A día de hoy incluso coches con menos potencia tienen equipos de freno más potentes que el de este 911, pero no tiene nada que ver. La frenada de este coche es brutal. Otra cosa que me está encantando, la dirección. La dirección es tremendamente directa. Es una dirección asistida, pero pesa una barbaridad. Es muy buena y la verdad es que la conexión que te ofrece la dirección con este Porsche 911, bueno, es tremendamente brutal y no tiene nada que ver con probar un coche moderno en el que las direcciones eléctricas han estropeado la conducción de la inmensa mayoría de coches actuales. El motor de este 911, como es atmosférico, hay que ir a buscarlo muy arriba, pero conforme vamos ganando revoluciones, vamos ganando esa sonoridad típica del motor atmosférico de este 911. Fijaos, a partir de las 5.000 revoluciones es cuando este motor cobra vida. Hay que llevarlo entre las 4.500, 5.000 en adelante, es cuando este motor empuja como una auténtica bestia. Yo sinceramente con esta versión carrera de 285 caballos me sería más que suficiente. Lo que también me está sorprendiendo es el consumo es brutal. Tenemos un consumo medio homologado por Porsche para este 911 de 12,4 litros y el que estamos obteniendo en esta prueba es de 14 litros, incluso superior al homologado. Evidentemente estamos realizando una conducción deportiva, estamos probando a fondo este coche, pero el consumo de los motores atmosféricos de esta época hay que tener en cuenta que es muy elevado. Otro detalle, la caja de cambios de serie es manual de 6 relaciones. Os digo esto porque la anterior generación del 911, la caja de cambios, era manual de 5 relaciones. Hemos ganado una sexta, que por ejemplo en autovía hace que las revoluciones del motor caigan y el consumo sea un poco inferior. En opción teníamos una caja de cambios automática Tiptronic de 5 relaciones que yo no recomiendo porque las cajas de cambio automáticas de esta generación son todavía muy lentas y no tienen nada que ver evidentemente con la PDK actual. Otro detalle, este coche en esta versión carrera pesa 1.400 kilos por los casi 1.600 del 911 carrera básico actual. Esos 200 kilos de menos los tenemos por ejemplo en los diferentes sistemas de ayuda a la conducción, que aquí no existen. No tenemos radar de proximidad, no tenemos todo ese tipo de tecnología moderna que hacen que sumen y sumen peso al coche. Por eso este coche se siente mucho más puro a la hora de conducirlo. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar. Me despido ya, disfrutando de el que era uno de mis sueños de juventud, probar un 911 de esta generación. Me parece un coche sencillamente brutal. Es un coche que yo incluso me compraría para tener a diario, porque bueno, como os digo, tenemos climatizador, tenemos una dirección que no es excesivamente brusca para conducir por ciudad, ya está asistida, aunque como os digo es una dirección muy deportiva. El coche no es incómodo de suspensiones. Como todos los 911 tienen la característica de que es un coche muy cómodo, relativamente cómodo para conducir en el día a día. Yo, como os digo, es un coche que no me importaría tener en absoluto. Esto es de perogrullo, pero no me importaría conducirlo a diario este 911. Nada más.
Dejadme en los comentarios cuál es la generación del 911 que a vosotros más os gusta, si os compraréis esta generación, una posterior, que es incluso más barata. Bueno, dejádmelo todo en los comentarios y os leo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.